Estamos aquí para hacer una remembranza del hombre que fue el hermano, el amigo de misión, el camarada de docencia, el compañero de lucha, el maestro Pedro Hernández Escobar. ¿Qué puedo decirles del maestro Pedro? Crecí con él, jugué con él, nos peleamos igual que todos los hermanos, nos defendimos uno al otro, era muy especial, desde siempre fue muy especial. Un típico luchador social de que no tiene inconveniente en hacer las cosas, en luchar, aunque como Don Quijote de la Mancha, ¿no? Él andaba haciendo el bien por el mundo. Muy buen alumno, Sí, era. de primeros lugares, claro, siempre fue así. Él tiene un reconocimiento por parte del gobierno del estado porque era muy creativo, entonces le gustaba crear y tiene técnicas en iluminotecnia que logra presentar ante el gobierno del estado y eso hace que le den un reconocimiento. Siempre fue un hombre de gran inventiva, de gran creatividad. Complicada, dura, porque los tiempos cambian, ¿no? Ahora si vemos la niñez de los niños de ahora, pues bien livianita, ¿no? Antes había que sufrirle. Su infancia como niño fue parte del Distrito Federal, ¿sí? Pero ya su adolescencia y parte de su infancia, porque aquí estamos desde 1968, 69 aquí en Neza. Entonces tenemos más de 50 años viviendo en Neza. Yo mi formación académica la hice en Chapingo desde la preparatoria y desde entonces me involucré con el maestro Pedro en lo laboral y es una experiencia que pues, me formó como ahorita estoy formándome como docente, como trabajador, como persona mayor. De hecho, una de las cosas que bueno, te puedo contar es que a la mayoría, si no es que a todos los sobrinos, nos puso el nombre. A mí me puso el nombre de Marcelo Damián. No sabía yo el significado. Digo el significado porque me parece muy atractivo. El maestro Pedro me lo puso y significa Marcelo, martillo del mar y del cielo, y Damián, que surgió del pueblo. Entonces, si los juntas, es martillo del mar y del cielo que surgió del pueblo. Y suena bastante cool. Soy su sobrino del maestro Pedro. A los 10 años yo no entendía por qué me decían que mi nombre había sido elegido y que me lo habían puesto. Hasta que una vez, estando con mi tío, me platicó que el nombre que yo tenía, él me lo había asignado. Él me había puesto, bueno, me puso Benjamín Vladimir y no había entendido por qué era la O. Estando ya en el registro, mi papá, Pablo Lomelí, puso la O. Mi nombre es Benjamín Vladimiro. Puedo expresarle en la memoria que tengo del maestro Pedro en dos aspectos. Como el hermano, como la familia y en la cuestión laboral. Como hermano, pues fue para mí pues mi imagen paterna realmente. No tuve padre, o sea, él era esa imagen paterna, él la cubrió, porque era una persona firme, preocupada, por la familia, siempre le interesó y siempre estuvo preocupado por nosotros. Lo que siempre admiré de él fue
su endereza en seguir adelante, en llevar a cabo sus proyectos y en marcarlos sus logros, pero que nunca dijo, todavía no llego, sigo en pie. Entonces, eso era lo que él, muy admirable de eso, porque nunca se salió de su línea. Yo entendía que él era muy honesto, ¿no? Que tenía claras ideas y que él no podía hacer cosas de traición y de esas cosas. Pedro siempre veía el bienestar de los niños, se preocupaba mucho por los niños. Entonces siempre buscó, él tenía esa forma de pretender ayudar a la niñez. Cuando inicia Forjadores de la Patria, inicia como un proyecto de tesis de él. Entonces llega el momento en que me dice, ¿y qué te parece si hacemos una escuela? ¿Y cómo la vamos a hacer? Me dice, ¿me ayudas? Me dice, no éramos compadres en esa época, me dice, tengo un proyecto, voy a hacer una universidad. Pero para esto, en ese momento, él no tenía fuente de trabajo. Los dos somos, fue él también, maestro estatal y maestro federal. Ambos estábamos en esa misma posición. Y cuando me dice que va a hacer una universidad, y no tenía trabajo porque por algunas situaciones estaba fuera de eso en ese momento, porque él así lo decidió, pues es chistoso, ¿no? Dice uno, ¿cómo? A ver, ¿cómo va a hacer una universidad? Así que lo escuché con atención y sí me dije, estás soñando, ¿no? Eso no es posible. Y ya después cuando lo vi, entonces la moraleja es, ten cuidado con los soñadores, luego se les cumple. Cuando empezamos Forjadores de la Patria quería hacer una universidad. El gobierno del estado no lo permitió, entonces nos dan la clave para hacer escuela por cooperación. Así empezamos. Siempre se preocupó por la gente, ¿sí? Y es ahí en ese sentido el que él construye este proyecto que tiene una trascendencia de 25 años de trabajo. Bueno, nos comentaba que de profesión es ingeniero. ¿Por qué no seguir la ingeniería y sumarse al proyecto educativo? ¿En serio quieres saber eso? Yo soy ingeniero mecánico agrícola, egresado de Chapingo. Mi proyecto de vida era otro. Yo cuando egreso de la carrera todavía era tesista. Estaba haciendo mi proyecto de tesis, pero ya estaba buscando ser convocado en New Holland de México, en Torreón, Durango. Y recuerdo muy bien que estaba acostado, incluso boca abajo, sobre una cama improvisada entre sofaces, porque pues ante mi ausencia pues no contaba con cama en la casa, con mamá. Y recuerdo muy bien a Pedro que se me sienta a los pies de la cama y me dice, ¿qué vas a hacer? ¿Qué piensas hacer? ¿Qué quieres? Y le comenté el proyecto. Y me dijo, ¿qué te parece si en lo que terminas la tesis, para que tengas recurso, ven, te doy unas horas y te puedes a trabajar conmigo en la escuela? Estuve ahí con él y empezamos este proyecto. Y yo creo que, como nos ha pasado a muchos de los compañeros maestros docentes, en el que encontramos el sabor y el gusto por esta labor tan noble, es que cuando la conocemos, la abrazamos y la entendemos, es muy gratificante y nos enamora y no la podemos soltar. En ese entonces, cuando empezó este proyecto del maestro Pedro, no era ese caso, era todo lo contrario. Las matrículas de las escuelas privadas estaban en punto máximo, estaba creciendo bastante, y las escuelas
públicas estaban muy deficientes, estaban muy decaídas, no habían muchas preparatorias. Bajo esta situación, también se crea este proyecto para ayudar a los alumnos, a los adolescentes, a continuar con su camino y su formación académica. Uno de ellos fue Napoleón Bonaparte. Le fascinaba la forma en que, como estratega, como guerrero, como todo lo que hacía, ¿no? Como luchador. Pero no tenía uno, eran varios. Por ejemplo, en pedagogía era Freire. Pero como nos creamos en los movimientos que venían todavía de la Unión Soviética y de Cuba, entonces también era un fiel seguidor de la moral del nuevo hombre que proponía el Che. Y de su héroe, que decía él, tuvo muchos atentados y después fue a Cuba incluso para verlo y tener ese placer de conocerlo, Castro, ¿no? Pero también a José Martí o a Hidalgo. El maestro Pedro siempre tuvo un ideal revolucionario. Déjeme ver si le comento y le cito algunas de los personajes históricos a los que él siempre hacía mención y platicaba y eran admirados por él. Uno de ellos pues, es Che Guevara, ¿sí? Ernesto Che Guevara, es un revolucionario que conocemos, que pues siempre se sorprendía que él se hubiera venido desde Argentina hasta México en bicicleta. Incluso hasta me siento tentado de intentarlo. El otro, el libertador de América es Simón Bolívar, otro revolucionario que estuvo en toda Latinoamérica liberando Colombia, Bolivia. Y, ¿por qué no? También, o sea, siempre hablaba de Zapata, ¿sí? Era parte de sus ideales. Pues como el nombre de la propia prepa lo dice, forjar la patria del futuro, forjadores de la patria. Pues que buscaran siempre el seguir adquiriendo conocimientos, que no dejaran de estudiar, que tuvieran la visión y el compromiso de terminar una carrera y seguir ejerciendo. Él siempre brindó a sus alumnos la confianza de si en un futuro no encuentras trabajo en lo laboral, acércate conmigo y te pones como maestro en lo que buscas un trabajo. Siempre abría esas puertas para tener a sus alumnos con la visión de voy por una carrera. Recuerdo cuando entraba al salón, ¿no? Buenos días, ¿no? Que íbamos en la mañana. Estábamos en una escuela, se llama Mariano Azuela, allá en Chimalhuacán, San Agustín. Ahí daba clases. Entonces, me tocó el primer año y segundo año de secundaria ahí con él. Él fue mi maestro y tenía una facilidad sencilla, a pesar de las complicaciones en las matemáticas. Las explicaba muy simple, muy como si fuera cotidiana la matemática, ¿no? Así, como si fuera de contarte un cuento, ¿no? Y te las detallaba y te decía, ¿y qué no entendiste? Se facilitaba, ¿no? Les daba la facilidad a todo el grupo. A ver, ¿qué fue lo que no entendieron? Vamos, y lo explicaba como diciendo manzanas y palitos, ¿no? De una manera simple y sencilla, que era tan grato a veces escucharlo, porque la voz imponía. Claro. Y era una voz suave y fuerte y firme a la vez, que te llamaba la atención, y cuando él entraba, todo el grupo quietecito y bien atento en sus clases, porque lo hacía ameno.
no era tan... que ya ves, hoy hay ocasiones en el maestro que esto es esto y se acabó. No, a ver, esto se trata de esto y esto. Le explicaba de una manera sutil, pero firme. Entonces se quedaba, ¿no? Sí, mire usted, tenía pedagogía, sabía impartirlas. Él decía que no hay alumnos que no sepan o que no puedan aprender matemáticas. Entonces me decía, mira, se debe empezar las clases de matemáticas con juegos así. El chamaco viene todo madreado en su casa, ¿no? En la calle, lugares disfuncionales, amigos malandros. Llega con muchas preocupaciones, con muchos traumas, ¿no? Con muchas vivencias equivocadas, todo eso. Y trae ese mundo, entonces llega el maestro y le empieza a decir abstracciones. No, pues... No, dice, necesitamos profesores que luchen, que tengan una convicción, un ideal, que transmitan sus inquietudes y que provoquen en el alumno el gusto por la ciencia, las artes, la escultura, la pintura, la música, la danza, a un ¿cómo se dice? Una remoción de la conciencia en aras de un cambio. Ese era su parte de sus ideas. Entonces ese era su concepto de la educación, ¿no? Y más amplio. Siempre se aferró a seguir adelante, no quedarse atrás. Pedro, vuelvo a repetirle, era muy terco y muy necio y muy bronco y todo eso. Entonces ahí le decían, es morado. Ah, no me lo pones en verde y es verde porque yo quiero que sea verde. Entonces eso él hacía, ¿no? El gran rebelde que siempre fue mi hermano. Él era valiente, muy valiente. Y cuando tenía dos características. Una, era de reflejos rápidos, ¿no? Aprendió que en el gobierno te mandan con el secretario H del secretario Z y que ahí no arreglas nada, no vas a perder tu tiempo, ¿no? Al principio, en la primera ocasión, no lo entendió, no lo sabía y cayó en esos juegos, pero después era muy hábil, ¿eh? Muy hábil. Yo lo veía y le decía, ¿ya aprendiste, compadre? Siempre tuvo ese trabajo de lucha, de preocuparse por los derechos de los mexicanos, de los derechos de la gente, pues ya lo exponía él bien claramente que todos tenemos derecho a la vivienda, al trabajo, a la salud y a la educación. Y en la educación él siempre le tocó esa parte. No pudo cambiar el mundo, eso lo sabemos. No pudo cambiar el mundo, pero en el pequeño espacio que le tocó vivir, lo hizo. Y fue siempre un luchador social en el que sabemos y conocemos que siempre estuvo involucrado en en estas actividades de lucha y de organizaciones y trabajos que buscaran ese camino para defender los derechos de la gente, de los trabajadores y de los alumnos a la educación. Pero creo que la mayor y la mejor estrategia siempre la definió en que él sabía cuándo festejar y cuándo luchar. Entonces, y definía el festejar como la mejor de las fiestas, pero adivine dónde, en las aulas, forjando historias con los alumnos. Él siempre fue un estratega y cuando tomaba decisiones, eran decisiones que yo le podría decir con toda franqueza que mi sentir era muy escéptico, de no creer.
Y la sorpresa mía es que él con hechos siempre demostró que las cosas se iban a lograr como él lo definía. El rollo de todo esto es que llegábamos a Toluca y no nos atendían. Una de esas veces estuvimos en Toluca hace muchos años, como por el 98, 99. Dormimos en la Plaza de los Mártires de Toluca. Iba un grupo de chicos con nosotros, al final de cuentas los maestros se regresaron y me quedé con un grupo de chicos. De verdad nos quitaron la luz, nos quitaron todo, nos moríamos de frío porque había llovido. Y iban chicas también con nosotros y estábamos rodeados era solo una cuerda así de gruesa, perros y granaderos, totalmente rodeados. Entonces llegó un momento en que bajó alguien, porque ya estaban en las negociaciones, y me dijo el maestro Pedro, ten cuidado, busca un lugar para salir porque nos van a pegar. Lo que venga, chavos, lo vamos a parar. Como sea, lo vamos a parar. Afortunadamente no sucedió nada, esa es una de las cuestiones pues donde nos dimos cuenta de muchas cosas, ¿no? Me tocó también cuando marchamos de aquí del caballito de aquí de Zaragoza hasta Gobernación, fui la única mujer que llegó. Debo decir que mis compañeros me envolvieron porque sí estaban pegando, entonces fue muy serio porque le pegaron al maestro Pedro, le pegaron a otros compañeros y a mí me sacan para quedarme con los heridos. Y luego tenía cosas muy ingeniosas, ¿no? Como, por ejemplo, prendan los anafres y echen el humo para adentro. Entonces, cosas así que decía uno, ¿y de dónde se te ocurrió? ¿No? Y de repente, pues, encadenarnos y ver que las autoridades no hacían caso, bueno, pues aquí nos quedamos, no estamos encadenados. Entonces, cosas así. Pero él tenía el liderazgo porque, como Napoleón o como Alejandro Magno, iba al frente y tenía varias heridas, reales algunas, ¿no? De verdad, pero se aguantaba. Y cuando uno estaba con él, tuvieras el problema que tuvieras, sentías que no estabas solo y que además generaba o irradiaba cierta confianza. Sabías que ibas a tener éxito en tu demanda porque te apoyaba, porque él estaba dispuesto a muchas cosas, ¿no? Muchas cosas muy riesgosas, desde la cárcel o la vida, como fue víctima de un atentado a balazos. Tenía varios impactos de bala que le asestaron en la parte de los testículos, porque sí, pero él se mantenía. Entonces, cuando tú estabas ahí con él, y muy probablemente no ganaras, pero muy probablemente sí. Entonces, te daba confianza. Una vez que estabas con él, ya no hay problema, ¿no? Sí. Él fue no solamente hormiga, martillo, libro, él fue todo. Todo lo que un verdadero líder debe ser. Y él lo demostró a lo largo de su vida con su trabajo, porque hay gente que lo define como un héroe. Una frase que llevaría su virtud y su sabiduría es que era un hombre sabio, que sabía cuál era el camino y los pasos a seguir, y con la virtud de poder darlos. Entonces yo me quedaría con una frase de somos brazo que lucha y espíritu que crea. En una frase, al hombre, al amigo, al compañero, al hermano, al luchador. Orgullosamente tu hermana. Contigo siempre, hermano. Contigo siempre.